Bueno, si les parece, yo en representación del comité de SLAP le voy a dar la bienvenida a Elisa Perina y a Teresa Méndez, que van a presentar a nuestra ponente de hoy para nuestro webinar de psicosocial. Bienvenida a las tres. Muchas gracias por siempre acompañarnos, así que bueno, todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bem-vindos a todos, buenas noches. Es con mucho gusto que estamos acá, yo y Teresa, que hacemos parte há muitos anos em Comitê Psicossocial da SLAOP, junto com Renata Petrilli, que também é membro de nosso comitê. É honor estar acá novamente neste ano com nosso primeiro webinário de 2022, trazendo tema tão importante como este que Renata vai falar, que abarca não somente a área da psico-oncologia, como também, né, abarca o universo de todos os profissionais que cuidam do paciente, para que possam ter um momento de identificar aquilo que muitas vezes passa desapercebido, né, que não se pode olhar com mais atenção e que é muito importante, né, urgência subjetiva em oncologia pediátrica, como identificar e intervenir, que é uma proposta de Renata Petrilli, que fez o seu estudo de doutorado. Renata é coordenadora do setor de psicologia e oncologia pediátrica no GRAAC, Instituto de Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo, psicóloga, psicanalista, terminou o doutorado com este tema tão importante, que trouxe importantes reflexões e acréscimos à psico-oncologia pediátrica e também à psicologia da saúde, porque todos os enfermos que estão hospitalizados ou estão com uma doença, uma enfermidade crônica ou uma enfermidade terminal ou oncológica, necessitam muito de que tenham uma atenção muito especial para as questões subjetivas. Nesta pandemia, nós outros podemos identificar a importância e o lugar da saúde mental como um fator importante na prevenção ou no desencadeamento, ou fatores de riscos de estresse pós-traumático, de crises de pânicos, de ansiedade, de depressão, e o quanto estes fatores intervêm no processo de adesão ao tratamento, no processo de enfrentamento. Então, pensamos em iniciar este ano, Teresa ha dado a ideia de invitar Renata, porque o tema é realmente um tema que abarca a grande universo, né, da psico-oncologia pediátrica. É muito importante. Renata tem um trabalho muito importante na assistência, no ensino, na formação de profissionais de psico-oncologia pediátrica. Tem também o curso, né, da residência multiprofissional, que é coordenadora, com uma equipe de todas as áreas, com ênfase na psicologia, que dá uma formação ampla para que os profissionais possam intervir, trabalhar e assistir cada vez mais melhor com seus pacientes e familiares. Coordena, então, também este curso de formação, que já tem alguns anos, e que são dos poucos no nosso país. Então, bem-vinda, Renata, é um prazer estar com você, e se deixei de falar alguma coisa, tu complementas para mim, sim? Passo a palavra para a Teresa, dar as boas-vindas e passamos para vocês. Bueno, gracias. Solamente dar la bienvenida a todos y que no hay duda que Renata nos va a aportar un montón de cosas interesantes, así que empieza Renata. Gracias. Ok. Hola, buenas noches a todos. Es con mucho gusto que estoy aquí para hablar un poco del trabajo
de mi equipo en el Hospital de São Paulo. Sí, es verdad, es un tema de mi tesis y doctorado, porque yo pienso que es importante estudiar cómo nosotros podemos trabajar con los casos que nosotros no podemos prevenir, que nos llegan de sorpresa. A ver. Entonces el tema es el tema de la urgencia subjetiva, cómo nosotros podemos identificar y proponer intervenciones ahí para los pacientes. Bueno, voy a intentar hablar español. Me perdonen todos por este español raro que me toca hablar. Oh, muy bien, muy bien. A ver qué sale, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre el hospital, la historia del hospital, sobre la cuestión de la urgencia como miedo, angustia, y cómo nosotros podemos detectar. Aquí yo voy a hablar rápido y les pido un poquito de paciencia sobre el desamparo y sobre las fantasías que están inherentes a lo miedo, los cuadros de miedo que nosotros encontramos en el hospital. Y después, entonces, para que nosotros podamos ubicarlos, encontrarlos, tenemos que montar una estructura de servicio que tiene que proponer la acción en determinados momentos de tratamiento, y que no, hoy en día no están pidiendo los indicadores de la calidad del servicio de psicología. Yo creo que aquí en Brasil, por lo menos, todos los coordinadores de psicología del hospital quieren saber el indicador de la calidad, ¿sí? Porque está aquí articulado a las cuestiones subjetivas y que es muy difícil encontrar los indicadores. Así por lo menos están proponiendo en los papeles, ¿cómo se dice? En los artículos, las pesquisas. Bueno, después yo voy a hablar un poquito sobre casos clínicos y entonces encerramos concluyendo. Bueno, GRAC es un grupo de apoyo al adolescente y a la crianza con cáncer, y es una organización que no es gubernamental y que se empezó en 1991. Y así era el sector de pediatría de la Universidad del Hospital São Paulo, y después esto en 1992, y después el primer hospital, que es el instituto, que es una parcería del grupo de apoyo con la universidad, ¿sí? Con la plata de la comunidad y la experiencia de la universidad. Ahora, no tiene la fotografía, pero tenemos otro hospital. Bueno, el equipo de psicología, nosotros tenemos los psicólogos en formación psicoanalítica. Sí, como Elisa nos dijo, tenemos la residencia de psicología, que es un programa de la UNIFESP, que es una prueba pública que todos pueden aplicar, y tenemos una psiquiatra que trabaja componiendo nuestro grupo, y tenemos que prestar entonces atención en la asistencia, la educación y la pesquisa. Esto es la premisa una vez que nosotros estamos vinculados a universidad. Bueno, empezar un poquito hablando de la urgencia. Y entonces, para cambiar un poquito el tema de la urgencia, voy a hablar sobre el miedo. El miedo del niño y de los padres y de los familiares siempre fue una cuestión de investigación para mí. Y desde donde yo empecé mis estudios, me preguntando miedo de que los pacientes tienen en el hospital. Bueno, a ver, vamos a empezar. Tenemos una rutina de preparo psicológico para los procedimientos invasivos que investiga, escucha y orienta una acción como un proceso más que educativo y empezando una investigación personal.
una modalidad de atendimiento que es previsible, que es organizada, que está en la cita, como se dice, no sé, está puesta en el día a día de trabajo. Entonces, nosotros montamos las triajes, que son entrevistas que nosotros hacemos así que uno tiene el diagnóstico, que el doctor da el diagnóstico. Tenemos las entrevistas que son antes de la radioterapia, del trasplante de médula ósea y algunos procedimientos quirúrgicos. Son prácticas de trabajo que uno puede anticipar, que se sabe que se puede, es previsible. Bueno, pero el hospital es un campo en que cuadros de angustia surgen y no traen aviso, no nos avisan que están surgiendo, ¿sí? Entonces el psicólogo es convocado a una actuación muy pronta y que actúe sobre la angustia, trabajando como un facilitador del tratamiento. El tratamiento tiene urgencia, tiene que ocurrir y nosotros somos llamados a facilitar el tratamiento médico. Cuando uno no espera, cuando uno no sabe que va a pasar esto. Este campo de trabajo es conocido en las pesquisas hospitalarias que tiene que ver con psicología como un campo de conocimiento de la urgencia subjetiva. O sea, que es algo que uno no sabe que va a suceder. Y empieza entonces una obstrucción o alguien que no deja que la cosa se va a largo. Bueno, entonces tenemos que el psicólogo necesita, además de estudio, entrenamiento y supervisión para poder entonces trabajar en este contexto, ¿sí? Bueno, otra vez vamos a hablar del miedo, ¿sí? Y entonces estoy empezando a hacer una aproximación del miedo con la angustia, porque en psicoanálisis nosotros tenemos dos conceptos muchos cercanos, ¿sí? Entonces la angustia es un señal de la relación problemática que se tiene entre una manifestación corporal y un funcionamiento psíquico. Bueno, diciendo que es un mal funcionamiento psíquico, en que el cuerpo está apuntando para algo que uno no sabe reconocer, ¿sí? ¿Es verdad? Entonces tenemos intensa excitación corporal con una descarga de pensamiento obstruida, ¿sí? Uno no sabe decir por qué que está como una agonía o como tiene, está con el sudor, tiene el corazón como que se bate rápido de más y empiezas con una reacción corporal que la vía del pensamiento está obstruida, ¿sí? Aquí tenemos que Freud busca la representación inconsciente recalcada, a misma manera que hacía con el síntoma, pero no logra encontrarla. Entonces, si uno tenía como que un dolor muy fuerte de cabeza porque estaba con miedo de una prueba en una escuela, esta sustitución no se encuentra en los casos de angustia, ¿sí? Entonces tenemos que la angustia tiene un funcionamiento mental completamente distinto de todas las otras formaciones sintomáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta a la angustia una descarga a través de una acción específica. El sujeto no sabe por qué sufre. Más o menos por ahí está el tema. Aunque en las formaciones sintomáticas hay un acuerdo, ¿sí? Yo no voy a hacer la prueba porque tengo miedo, pero entonces tengo un dolor muy fuerte que me impide de hacerlo, ¿sí? Es distinta la formación con el tema de la angustia. Y
Los estudios acerca de la angustia empezaron con el concepto de angustia realística. Entonces podemos tener la angustia realística como igual a situación de miedo, ¿sí? Es un señal, alarme, como algo que llama adelante un peligro, un riesgo para una reacción defensiva, de miedo, ¿sí? Y empieza entonces una investigación. ¿Cuál sería el miedo que sí se tiene una lógica y el miedo que no se tiene una lógica? ¿Sí? Y entonces en psicoanálisis la investigación empieza sobre el miedo de los niños. ¿Sí? Y la conclusión a que uno se llega es que el niño no nace con miedo, no tiene miedo al nacimiento. Entonces el miedo viene por la educación y por la cultura, ¿sí? Esto es un problema para las formulaciones en psicoanálisis, porque aquí, con esta conclusión, nosotros tenemos que el miedo es transformado por la cultura, por el lenguaje. Entonces, cada uno tiene miedo de una forma particular, cada uno tiene miedo de una cosa distinta. Es una cuestión muy fuerte en el concepto teórico, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una pasaje de que el miedo no es una cosa sencilla y igual al instinto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que admitir una particularización de la ansiedad realística. Empieza, y ahí a largo de los estudios psicoanalíticos, ¿sí? Siguen buscando la origen del miedo, ¿sí? Y tenemos que el acto del nacimiento empieza una combinación de sensaciones que no son placerosas, ¿sí? Como una agonía que le falte aire y no sé qué más. Y después de años más de estudios, muchos años más, sí queda un concepto de que al nacimiento tenemos una separación entre mind y niño, que es el punto original de la angustia. Y que este punto original tenemos una marca de la separación que cada uno la nomea a su manera, a su forma, ¿sí? Entonces es el punto inicial de una trama que, claro, se queda muy distinta a los 5 meses, a los 8 meses, al 1 año, 3 años, a la adolescencia y por el largo de la vida, ¿sí? Es el punto que empieza una trama de estudio en relación al miedo. Bueno, entonces el peligro tiene que ver con la no satisfacción de los ansios que son inherentes al estado de vulnerabilidad. Entonces tenemos aquí que un niño se muere si no tiene un adulto que lo cuida. Y esta es una experiencia que uno no se olvida. Está marcada en el cerebro, el inconsciente del sujeto, ¿sí? ¿Cuál? La experiencia de vulnerabilidad, que es inherente al ser humano, solo al ser humano, ¿sí? Es un estímulo que no alcanza el dominio psíquico. No tenemos mucho cómo representar esta experiencia, ¿sí? Bueno, como la angustia es el correlato, es igual al desamparo o al trauma psíquico. Así que toda vez que nosotros nos quedamos muy cerca a esta experiencia de vulnerabilidad, tenemos angustia, ¿sí? Bueno, cambiar un poquito y hablar del miedo, porque el miedo y varios autores o estudiosos están estudiando la distinción del miedo, el miedo que se tiene atrelado a una fantasía y el miedo que no se tiene atrelado a nada. Entonces, aquí
pensamos en el miedo atrelado a una fantasía, ¿sí? Aquí el concepto, y es rapidito, es que la primera condición es que el bebé es objeto del otro, ¿sí? Está ahí para los intentos del otro. Esta es la vulnerabilidad. Si el otro quiere darle de comer, sí lo da. Si no, se muere de hambre, ¿sí? Fantasía es una estrategia muy ardua, ¿sí? No sé cómo es cansativa, como ardua, como cansa mucho, pero que también trae como una paz de cambiar el deseo del otro en una demanda. El enigma del deseo de otro cambia por algo que yo pienso que si yo lo hago, yo tengo el amor del otro. Bueno, una respuesta al que voy, que mi mamá, que mi papá, que el otro quiere de mí, ¿sí? Que yo soy en el deseo del otro que, y porque estoy aquí en este mundo. Y nosotros tenemos todo esto y vamos a ver cómo esto se pone en el hospital. Bueno, es un trabajo que todos nosotros hacemos de defensa en respeto al, ¿cómo se dice eso? Capricho del otro. Es como, no sé si me entiende, pero a que el otro quiere y puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces la fantasía marca una posición, ¿sí? Como que pone el sujeto en un rumbo, como tiene algo ahí para alcanzar, tiene como unos puntos de referencia por donde debe transitar, ¿sí? La fantasía, entonces, saca el sujeto del lugar del pura cosa, puro objeto, ¿sí? Y la fantasía es el nombre de aquello que da sentido al miedo, ¿sí? Es el porqué. Porque yo tengo miedo, porque yo tengo una fantasía, porque yo tengo una articulación al respecto de algo. Bueno, pero tenemos el miedo que está muy cercano de la angustia pura, ¿sí? Y entonces nosotros estamos llamando de desamparo. El desamparo es igualito el vacío de significación, ¿sí? No tengo ni idea qué se pasa, no tengo pistas de si me quedo, si me voy y por dónde voy, ¿sí? Es una ausencia de nominaciones y una condición muy cercana con esta de objeto. La sensación de aniquilamiento es adelante la amenaza de que el sujeto desaparece. Bueno, cuando la fantasía por un daño simbólico no viene a socorrer el sujeto, ¿sí? Y no ofrece una explicación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver la angustia emergir, ¿sí? Entonces, la fantasía tiene que ver con una explicación, tiene que ver con una articulación simbólica. Y no importa si es buena o si es mala, pero nosotros tenemos que tener una teoría, un sentido para las cosas que surgen en la vida, ¿sí? Entonces, cuando no viene la fantasía, tenemos una pérdida de referencial, una falta de significante que nos dice sobre la propia existencia. Entonces, aquí tenemos que el miedo sí, fantasía, es igual al desamparo y es igual a experiencia traumática. Y el miedo que está atrelado, está pegado a fantasía, entonces tiene una explicación, está articulado en simbólico. ¿Sí? Bueno, ya vamos a pasar para otra fase más tranquila. La clínica de la urgencia, entonces, es igual al trauma psíquico, ¿sí?
aquí es una situación que se describimos como traumáticas, todas y cualquier situaciones que vienen de fuera, que sean suficientemente poderosas para atravesar el escudo protector, ¿sí? Nos pega, que somos pegados por las cosas sin ningún preparo, ¿sí? Y tenemos que la urgencia nos aparece, está aquí para que nosotros podemos averiguar como un cortocircuito simbólico, ¿sí? Y que tiene adelante, al horizonte, la pasaje al acto, ¿sí? Cuando uno no tiene condiciones de atrelar al pensamiento, los riesgos que nosotros vamos a tener es la descarga motora, ¿sí? Entonces, son cuadros de agitación y muchas cosas que se pasan, que el sujeto se pone en riesgo. Bueno, el sujeto entonces pierde la dimensión y el reconocimiento de sí y del otro. Y por esta razón se queda como que flotando, ¿sí? Y no hay ninguna condición de subjetivación y ni tampoco una posibilidad de salida. Bueno. El diagnóstico alguien tiene prendido el micrófono. Infantil puede ser traumático, ¿sí? Y perpetuar secuelas emocionales. El miedo y la angustia de los pacientes y familiares se puede quedar justificado como siendo inherente a su situación, a la propia situación. Yo pienso que este es el principal problema del día a día de nosotros en el hospital, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que el niño tiene que hacer el tratamiento y ya, no hay otra forma. Entonces, el miedo es el miedo del pinchazo, es el miedo de la cirugía, es el miedo de la quimioterapia. Nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Entonces, primero vamos a hacer el tratamiento y después empezamos a tratar de todo lo que pasó después, ¿sí? Bueno, esto es una cuestión de causa-efecto, ¿sí? Que se queda deducida, como que se queda pronta, ¿sí? Y en que los familiares y todos los otros profesionales se pueden quedar como parados. Adelante de este tema no hay nada que hacer, ¿sí? Bueno, pero recordemos que intentando hacer la distinción entre la ansiedad realística de la ansiedad neurótica, le explico, de la ansiedad que tenía una causa, ¿sí? Aparente, una justificación de la que no había, que era tida entonces como una ansiedad neurótica, ¿sí? Freud no logró hacerlo, ¿sí? Entonces, podría suponerse que las cosas, los dos cuadros sean muy, muy distintos, pero tenemos medios para distinguirlos en nuestros sentimientos entre la ansiedad realística y la ansiedad neurótica, ¿sí? Cuando empieza entonces a estudiar el miedo y logra saber que el miedo es transmitido por la cultura, entonces se empieza una gran confusión entre la distinción de los cuadros, ¿sí? ¿Y por qué esto es muy importante? ¿Sí? Porque aquí, con esta pasaje, nosotros podemos decir, no, el niño no tiene miedo del pinchazo, no tiene miedo de la cirugía, no tiene miedo de algo que está muy listo y muy pronto, sino que nosotros tenemos que investigar. Bueno, aquí entonces vamos a hablar que los gritos, lloro, no sé, agresividad, el comportamiento de fuga, desespero, miedo,
apatía, desorientación y otros más son comportamientos encontrados con mucha frecuencia en el hospital y que nosotros podemos mirar en los niños y también en los padres, ¿sí? Podríamos pensar como mecanismo de enfrentamiento, como una descarga, ¿sí? Y ahí entonces estamos adelante de una experiencia pacificadora, como una cura, una superación de la muerte, como un propósito, pero nosotros podemos ver que tiene un desencadenamiento de cuadros psicológicos mucho más severos, ¿sí? Y entonces ahí estamos adelante de una revelación de una experiencia traumática, ¿sí? Paralización, ¿sí? Bueno, lo que nosotros tenemos que saber es que no hay problema, los dos van a tener que hacer el tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces hablando sobre el miedo, ahora vamos a cambiar la palabra miedo por desamparo o vivencia traumática, o el otro cuadro que nosotros estamos buscando, que es un sujeto que está apegado en un fantasma, en una fantasía materna. Bueno, el primer cuadro, tenemos que el sujeto vive una experiencia de urgencia en una situación, carencia subjetiva del otro cuidador. Mucho poco del otro cuidador está ahí pronto para él. Y el otro cuadro, nosotros tenemos que el sujeto vive una experiencia sobrecargada. Hay mucho exceso de subjetividad del otro cuidador, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que en desamparo, ¿sí? El adulto responsable se omite, se calla, ¿sí? Y deja el niño en un vacío que se aproxima de una vivencia de violencia. Muchas veces lo que nosotros tenemos aquí es una mamá o un papá que está en desamparo él mismo, ¿sí? No tiene condiciones de ofertar ningún amparo, ¿sí? Y aquí hay una invasión del exceso pulsional que no se pone nombre, que no se tiene nombre, ¿sí? Y que no ayuda al niño a salir de una situación de dolor, ¿sí? Extraña, rara y sin sentido, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo? Yo no sé. Mi mamá tampoco, mi papá tampoco, y nosotros miramos situaciones que nosotros no encontremos ninguna palabra, ¿sí? Por otro lado, tenemos el sujeto que está impregnado, que tiene muchas fantasías, y el otro cuidador tiene un saber sobre el niño que ya está listo, ya tiene un defecto que está vinculado a una situación actual y el niño, ¿sí? Contesta sin ninguna otra posibilidad, ¿sí? Aquí tenemos una situación en que el niño está fuertemente en una otra escena parental, pregresa, ¿sí? Que no logra, que nosotros no logramos comprender, ¿sí? La situación actual como siendo una situación un poquito menos trágica, ¿sí? Es cuando aquí ya tiene muchas respuestas, ¿sí? Si va a colocar la sonda, si va a morir, son asociaciones que tienen que ver con la experiencia pasada de vida del sujeto. Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a hacer para encontrar esto que estamos buscando, que va para mucho más adelante del miedo objetivo, ¿sí? Que es un miedo particularizado? Entonces, tenemos una estructura de servicio y vamos a caminar para el indicadores de la calidad, que es la nova del momento, ¿sí? Entonces, el servicio tiene triaje, ¿sí? Entrevistas que son entrevistas semiestructuradas en todas estas situaciones, ¿sí? En el caso nuevo, el primer momento que el niño llega al hospital, a cada nueva internación, todas las veces que el niño es internado, tenemos que hacer una entrevista
de riesgo en 24 horas post-internación. Aquí está, anticipa el trasplante en procedimiento de la radioterapia, en los procedimientos invasivos, no todos, pero algunos nosotros tenemos rutina, en el seguimiento clínico que se puede ocurrir en el ambulatorio, en la internación y en la comunicación con el equipo de salud, ¿sí? Las intervenciones aquí están, todas tienen que tener objetivos y acciones atreladas a los objetivos, cuál la acción que uno se pretende hacer para mirar los resultados. Bueno, nosotros vamos a hablar aquí un poquito sobre las tres que están en rojo. La triaje psicológica del caso nuevo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, nosotros tenemos el objetivo de comprensión e interpretación del diagnóstico, cómo la familia interpreta el diagnóstico, el impacto del diagnóstico en la posición de saber sobre el niño, la madre o el padre, que es el cuidador que sabe sobre el niño, que cuenta cómo el niño se porta. Relación de confianza con el saber del equipo. ¿Hay o no hay? ¿Sí? Un propósito, ¿sí? El diagnóstico está atrelado a un propósito de tratamiento o está atrelado a una anticipación con un desfecho final, trágico, ¿sí? Como cáncer igualito a la muerte, ¿sí? No importa que uno hable sobre esto, está en esta ecuación. Los procedimientos e internaciones anteriores, cuál es la experiencia que la familia tiene antes de llegar al hospital, ¿sí? Y el cuadro de salud mental y la organización familiar de cada uno, de cada familia. Entonces, estos son los temas que van a generar acciones. ¿Cuál acción que el equipo de psicología va a tener para la próxima semana o para la otra con cada uno de los pacientes? Entonces, un desarrollo de un plano terapéutico psicológico, ¿sí? Y que nosotros podemos mirar los indicadores de la calidad, ¿sí? Que nosotros logramos con este plan. Aquí es como que un checklist que nosotros vamos a mirar sobre el impacto del diagnóstico, sobre la adhesión, la comunicación, la dificultad de los procedimientos históricos de salud mental y la organización. Y aquí tiene el tema aquí, a mí me gusta muchísimo, que es la cuestión de las fantasías y del desamparo, ¿sí? Son indicadores que nosotros aquí buscamos porque es línea de pesquisa del servicio y nosotros queremos saber cómo el sujeto sucede con las fantasías o con el desamparo. Bueno, entonces tenemos aquí la urgencia al caso nuevo que surgió con la entrevista de caso nuevo. Aquí tenemos la María que grita. María tiene 17 años y tiene un tumor, un osteosarcoma. Y vino al pronto atendimiento del hospital a los gritos, ¿cómo se dice? Gritando, de dolor. Gritando de dolor. ¿Cómo? Gritando de dolor. Gritando de dolor, sí. Y después del diagnóstico, ella ya no hablaba más nada. Estaba con una tía y pedía la presencia de su mamá. Yo quiero a mi madre. Solo esto hablaba. Yo quiero a mi madre nada más y gritaba de dolor. La madre estaba con la otra hija de 8 años y había perdido su esposo, su marido, a 4 meses y no sabía por qué, pero el marido se murió. El papá de esta mamá, el abuelo de María, estaba con cáncer en el nordeste del país y no quería tratamiento, se recusaba hacer cualquier tratamiento. Bueno,
muy después, María, posteriormente habló de María como la hija que sabía las cosas y resolvía todo para ella. Entonces aquí teníamos que María era la chica que hacía las cosas. La mamá no tenía mucho cómo hacer. Estaba aquí la María enferma y María era la que resolvía las cosas y cuidaba de su mamá. Cuando vino al hospital, no sabía lo que hacer. Y cuando hablaba en ir embora, en irse para la casa para cuidar de la otra niña, entonces María gritaba más, gritaba adelante del desamparo. Bueno, a veces pedía para la mamá darle vuelta con las sillas, con la silla de ruedas, ¿sí? Y hablaba que faltaba el aire, ¿sí? Y que quería tomar el aire, pero no escuchaba ninguna intervención psicológica, tampoco de los doctores. Y lo que nosotros tenemos con las intervenciones, que tardó 3 días con gritos, es que el diagnóstico llevó a María directamente a la experiencia de muerte. Se concluyó que iba a morir y no escuchó más nada, ¿sí? Al paso que a lo largo del tiempo nosotros empezamos a poner algunas palabras en la cabecita de María y se quitó el grito. Bueno, pero tenemos también Ana, la muda, que no habla nada. Ana tiene 13 años. Vino del interior del Acre para el diagnóstico, ¿sí? Y la paciente estaba muy asustada, pero participaba de la cita y el tema ahí era que era vaidosa, gustaba de make-up, ¿sí? De cepenar, y tenía el pelo muy largo, muy largo. Después del diagnóstico, la familia se quedó muy desorganizada con la nueva rutina hospitalar y hablaban muchas veces en irse para casa, que estaban extrañando la casa, que estaban extrañando los otros hijos y querían irse. Bueno, Ana no hacía contacto visual y no hablaba nada con la psicóloga ni tampoco con el doctor. Con la familia, ella se recusaba a comer la comida que no fuera hecha por la mamá. Tenía la comida que para se comer la mamá tenía que hacerla. Bueno, estamos en una casa de apoyo y esto empezó a quedarse muy complicado, ¿sí? Y quería ir para la casa y hacía resistencia al tratamiento. No me voy a tomar la medicina, no me voy al hospital, no quiero esto, era lo único que hablaba y la familia estaba harta. Bueno, después, algunas acciones, la mamá cuenta que Ana estaba buscando informaciones en la internet y estudiando historias de pacientes que ya habían morido, que habían fallecido, ¿sí? La mamá descubrió lo que estaba Ana haciendo en la internet, ¿sí? En este tiempo Ana hacía un peinado, no sé, como una cola, y tenía varios puntos de la cabeza que ya no tenía cabello. Estaba una cosa muy rara, porque el pelo largo, algún pelo se quedaba y largo y los otros lados ya no tenía nada, y estaba intentando como que, no sé, saber con esto, ¿sí? Y estaba sin hablar nada. Bueno, cuando uno escucha que Ana estaba buscando informaciones sobre los muertos, ¿sí? Nosotros empezamos a mostrar fotos. Yo nunca había hecho esto en mi vida, pero ya hacía un mes y Ana no hablaba con nadie en el hospital. Entonces decidí que iba a mostrar a Ana fotos de pacientes curados. Y como que, no sé, como que en el mismo momento, en el mismo exacto momento, Ana empezó a hablar con nosotros, ¿sí? Es como otra vez un silencio,
¿sí? Una escasez, un terreno muy árido entre el diagnóstico, ¿sí? Y la muerte. No se planta nada, no se produce nada y el sujeto se queda como que apagado, en terror. A ver. Bueno, entonces tenemos la triaje psicológica de internación, ¿sí? Que nosotros buscamos, tenemos que hacer 24 horas después de cada internación. Y otra vez, tenemos que comprender, interpretar el propósito de la internación, cuál la habilidad que la familia y el paciente tiene de comunicarse con equipo, la relación de confianza, la relación que tiene de saber, esto es imprescindible, ¿sí? Cómo se porta uno con los procedimientos y cómo están los papás dentro de la habitación, ¿sí? Y los cuadros emocionales y salud mental, para otra vez traer un plan terapéutico psicológico que nosotros vamos a hacer con esta familia. Bueno, ahí tenemos Igor, el agresivo, ¿sí? Igor tiene 11 años, tiene una leucemia y está agitado en la internación, ¿sí? Da patadas, esto, como patadas, puede ser, Teresa. Sí, golpea y patadas. Sí, perfecto, patadas. Sí, y amenaza que va a sacar el acceso, que va a quitarse del acceso, y la mamá está muy cansada y solo habla del niño como siendo enojado, agresivo, nervioso, ignorante, igualito a su papá. El papá se murió hace 2 meses por uso de drogas, ¿sí? Bueno, cuando la mamá dice igualito a su papá, Igor se autoagride, ¿sí? Amenaza que va a caer el equipo, con todo ahí que tiene el equipo de la medicina, y la mamá otra vez se puerta irritada, con impotencia, y muchas veces se sale despierto del niño, ¿sí? Igor hace demandas de cuidado para mamá, ¿sí? Quiere que ella sale para comprar comidas que le gustan, pero ella contesta con poquitas palabras diciendo que no tiene plata. Y ya, solo yo no tengo plata y nada más. Él todavía se queda más enojado y ella se queda más lejos de él, ¿sí? Bueno, nosotros haciendo la intervención, ¿sí? La equipe le toma con un niño muy dulce, ¿sí? Que está muy asustado, pero es un niño muy dulce. Y Igor no sabe qué hacer con este otro nombre que le ofertaron, porque Igor está muy acostumbrado a ser agresivo, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a decir que Igor es dulce, se pone a risa, porque no sabe más cómo portarse, ¿sí? La mamá también se queda como que no sabe qué hacer con un niño bebé de 11 años y no un adulto drogado como su papá, ¿sí? Bueno, y los procedimientos invasivos que tiene la pregunta, ¿sí? Más importante, que es, ¿tiene miedo de qué? ¿Sí? Entonces nosotros somos llamados a trabajar con los niños que hacen obstáculo a los procedimientos, ¿sí? Y nosotros llegamos a preguntar de qué tiene miedo, ¿sí? ¿El miedo es del niño o el miedo es de la familia? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas que están asociadas a el procedimiento? ¿Sí? El principal, el procedimiento tiene asociado un propósito o el niño está entendiendo como algo agresivo o como una punición, ¿sí? Hace mucha diferencia, ¿sí? Si el procedimiento está atrelado a una necesidad de cura o si está asociado a una punición. Bueno, y la otra cosa es el adulto que cuida, ¿sí? Está ahí, ¿sí? Está muy lleno, está con muchas ideas, con muchas fantasías, o él no está ahí, ¿sí? Está en falta.
Y aquí tenemos Pedro, ¿sí? Pedro Química. Pedro tiene 18 años y tiene un rabdomiosarcoma. Estaba muy ansioso, muy agitado por la quimioterapia. Iban a poner quimioterapia, ¿sí? Y tenía vómitos anticipatorios. Antes de poner la medicación ya empezaba a vomitar. Bueno, que estaba al final del atendimiento psicológico ahí en la quimioterapia. Entonces dice a la psicóloga que la quimio es muy fuerte y que tiene mucho miedo de los efectos colaterales, ¿sí? Y entonces Pedro, que es de la ciudad de Goiânia, aquí en Brasil, que es de Goiânia, en Brasil, asocia, ¿sí? La medicación que necesita tomar al compuesto químico cesio 137. No sé si saben la historia, que tuvo un accidente radioactivo en Goiânia porque se escapó el cesio, ¿sí? Una placa de cesio salió, no sé cómo se pasó y contaminó muchas personas porque es una placa muy bonita, creo, que tiene un azul que tiene mucho brillo. Uno la encontró y contaminó montones de personas en la ciudad, ¿sí? Bueno, lo que lo importante es que Pedro tiene la placa de radioterapia asociada a su quimioterapia. Entonces la quimio está muy intensa, ¿sí? Tiene una asociación fuertísima que vincula a la intoxicación y la muerte. Bueno, después de la intervención, Pedro se queda más calmo. Y Lía, que es la vaidosa, ¿sí? Que Lía tiene 10 años y tiene un ependimoma de fosa posterior. La niña está muy resistente y llorando cuando se habla sobre la sonda nasogástrica. Y dice, yo no me voy a poner esto, ya. Y no hay conversa, no hay como platicar con ella. Ya no me voy a poner esto y ya. La mamá es dueña de una peluquería y habla de la niña como una niña muy vaidosa en el pasado. La niña era vaidosa, ¿sí? Y dice que la mamá también es vaidosa. También le gusta mucho cuidarse. Pero cuenta que no pasado, Lía usó una sonda, la ponieron una sonda y que con la máscara Lía quería esconder, como no podría mostrar a nadie, podía mirar su sonda. Pues no quería que nadie la viese con sonda, ¿sí? Y que no maquillarse, no estaba más usando como maquillarse, no sé, como no ponía más maquillaje, Pinter. Exacto. Y dejó de comunicarse también, ya no hablaba más. Bueno, su mamá nos cuenta que la sonda salió, solo ahí salió, pero el equipo de nutrición nos dijo que la quitaron, ¿sí? Que la sonda la quitaron. Bueno, esto es un pasado, ¿sí? Pero ahora, en el presente, Lía necesita otra vez poner la sonda porque tiene un estado de magreza, ¿sí? Y entonces empezamos la investigación porque no se puede ser validosa con la sonda, ¿sí? Que tiene ahí, ¿sí? Que está como el miedo de poner sonda tiene que ver con la vaidad, con la imagen de la niña para su mamá, ¿ok? Bueno, ahora ya terminamos casi. Tenemos que la angustia es una forma muy prevalente de respuesta en el hospital y que viene con el diagnóstico y se articula el riesgo de muerte que es anunciado pronto, repentino y absorbido en una organización mental, ¿sí?
cualquier situación que puede traer susto, ¿sí? Puede desencadenar angustia. Caso uno se vea como una condición de objeto vulnerable, ¿sí? Bueno, tenemos que prestar mucha atención con el desrespeto y el despreparo de la familia en proteger el niño y recordar que los adultos también se encuentran vulnerables, también tienen miedo, también están vulnerables, ¿sí? Tenemos que también prestar atención en el exceso o obstinación profesional en hacer el procedimiento, ¿sí? Son situaciones que nos muestran el estado de exposición, imprevisibilidad, estado que pone el niño adelante de la agresividad del otro. Bueno, es una condición que sugiere el acting out en la pasaje al acto, ¿sí? Tenemos que niños agreden a los padres y los profesionales porque interpretan el procedimiento como una agresión que no tiene propósito, ¿sí? Como una imposición, como una punición o como un castigo. Castigo no sé si tiene español. Sí, es castigo. Sí. El miedo no es pacificado por una trama simbólica, ¿sí? Y amenaza constante. Entonces, el niño se queda como esperando por el susto todo el tiempo, como expectante todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si tenemos esta situación, el procedimiento se pasa con el niño y no tiene el consentimiento del niño, ¿sí? Aquí no importa, puede firmar papel, puede hacer consentimiento, nosotros sabemos que no hay, ¿sí? Bueno, los padres viven un sentimiento de impotencia. Muchas mamás son llamadas a contestar por el hijo cuando no tiene condiciones, necesitan ayuda, ¿sí? Muchas mujeres nos muestran el propio desamparo, ¿sí? Y al falta y solidón, ¿sí? Solidón, abandono, extrañan los propios papás, no tiene el marido cerca, se siente sola. Es muy común escuchar las mamás diciendo que están solas, ¿sí? Y que para algunos papás es insoportable cuidar del cuerpo del niño, que está manipulado, que tiene heridas, que tiene algo que es feo, ¿sí? Limpiar heridas, ¿sí? Poner ahí dieta, ¿sí? Ver y controlar las feces y la orina, ¿sí? Para el juzgamiento moral se queda muy alto, ¿sí? Porque uno no se da cuenta, ¿sí? Y el agotamiento es el alimento de muchas fantasías de abandono, ¿sí? De querer irse, ¿sí? Bueno, la actuación psicológica en llamados de urgencia es eficaz para los pacientes, para los familiares y para los profesionales de la salud, ¿sí? Actuar adelante las situaciones correlatas al desamparo psíquico nos llama, ¿sí? A un trabajo corporal del analista, ¿sí? No es lo mismo que trabajar en la oficina. Muchas veces es solicitado a nosotros hacer nominaciones y estar a la par de la función de la ausencia materna, ¿sí? Distintas son las situaciones en que el niño está tomado por una fantasía materna. Las interpretaciones son delicadas para permitir que el niño encuentre nuevas demandas, ¿sí? El entrenamiento psicológico constante, ¿sí? Motiva al psicólogo a salir de la oficina y actuar en todos los sitios del hospital, por fuera de la oficina, ¿sí? El trauma psíquico es aquel que para el sujeto, ¿sí? Para el resto de la vida, ¿sí? Y cuando el niño está paralizado, ¿sí? Cuando el niño está
todo involucrado en un único tema, ¿sí? Se queda con dificultades de crecimiento y hacer la separación en los estados de independencia, ¿sí? Entonces, la intervención psicológica en urgencia puede ser una práctica profiláctica a los riesgos, ¿sí? Y nosotros estamos en busca de una construcción, de un propósito para la vivencia dolorosa del niño y de su familia, ¿sí? Ya, muchas gracias. Perdón por el tiempo. Oh, excelente, Renata, la verdad que muy interesante. Muchas gracias. Perdón por el macarrónico, por el español. No, pero muy bien, sí, quizás si a alguien le quedó alguna duda, estamos con las preguntas. La primera voy a leer la de Karina Miranda. Espera, ¿qué recomendaciones podés hacer para el manejo de la información para atenuar el impacto del diagnóstico? ¿Y considerás que el profesional de salud mental debería estar presente en el momento de la transmisión del diagnóstico o de la transmisión de malas noticias? Son dos preguntas en una. ¿Se entendió, sí, Renata? Sí, sí. Por la segunda, que sí, nosotros estamos trabajando muy cercana de la psiquiatría, pero nosotros no queremos hacer la psiquiatría como el primer paso, ¿sí? Entonces, la primera niña que gritaba mucho, nosotros entramos con medicación muy pronto, porque no tenía cómo darle un espacio de palabra, ¿sí? Entonces, necesitaba que ella se quedase un poquito más tranquila para empezar a hablar. Entonces, sí, muchas veces tenemos que bajar angustia para que el sujeto empiece a hablar. Si no, nosotros no logramos ubicar ni el sentido del sufrimiento. Entonces, sí. Perfecto. En relación a comunicación de las malas noticias del diagnóstico, no es imprescindible. Lo que yo creo que es muy precioso es tener la comunicación entre el equipo muy cerca, ¿sí? Nosotros intentamos, no es siempre que ocurre así, pero intentamos hablar con la familia lo más pronto posible. Muchas veces nosotros, porque yo estoy haciendo la supervisión de todos los casos nuevos, muchas veces nosotros tenemos, ¿cuál es el diagnóstico? No sé, está todavía en investigación diagnóstica, ¿sí? Porque lo más importante es que el profesional de salud, el psicólogo, tenga idea lo más pronto posible del estado mental de la familia, ¿sí? Entonces, sí, muchas veces nosotros tenemos el trabajo de residencia cerca, entonces ahí dentro de la oficina, escuchando y trabajando juntos, pero yo creo que es muy difícil tener un equipo de salud para hacer todo junto, ¿sí? Claro, sí. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los indicadores de los sufrimientos, como nosotros vamos a ver que necesita intervención de psicólogo y con qué frecuencia. Bien. Quizás una cosa, porque después Karina agregó la pregunta sobre el rol de la medicación psicofarmacológica en los momentos de la urgencia, que creo que lo respondiste, ¿no? Nosotros intentamos llegar cerca del pasillo de la palabra, a ver, ¿sí? Porque es muy rico cuando nosotros, y estos casos que yo estoy hablando hoy, está presente todos los días, no es una cosa rara. Entonces, nosotros tenemos el cuidado de proponer que uno hable, dar voz. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nosotros tenemos que saber, el psicólogo tiene que saber cuando el hecho de hacer preguntas al paciente lo deja más angustiado. Es como empieza a hacer preguntas
de qué te pasa, por qué está así, qué le ocurre. Y el psicólogo tiene que saber que el paciente no tiene ni idea. Entonces, el trabajo del psicólogo es poner cosas, poner palabras donde no hay nada. ¿Sí? Sí, nosotros podemos poner medicación también, pero son cosas distintas que van a trabajar en espacios distintos mentales. Entonces, pero sí, nosotros Intentan llamamos... priorizar dar la palabra. Sí, sí. Porque este tipo de información que nos presenta cuando empezamos el camino de la investigación. Sí, creo que el objetivo mayor es investigar dónde se vive el miedo, ¿sí? Es como un punto inicial para las otras asociaciones. Perfecto. La verdad que es muy interesante. Karina preguntaba si nos dabas alguna recomendación para atenuar el impacto del diagnóstico en ese momento, que si bien lo dijiste, me parece que por sí. Para mí la palabra de orden es propósito. Pegado al diagnóstico tiene que tener un plan y el psicólogo escucha si el paciente y si la familia tiene este plan. Escuchó el doctor que le ofertó un plan. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Sí? Y después del próximo paso, tiene que tener un propósito. Bueno, el diagnóstico es una enfermedad muy grave, no importa, tiene que tener un propósito, ¿sí? Entonces yo pienso que si va a proponer medicina, si va a proponer tratamiento invasivo para el niño, tiene que tener propósito. Y así nosotros tenemos que estar junto con los doctores porque a veces no escuchan esto, que el niño no está con el propósito. El propósito sería quizás, es como el sentido que le da el niño, que al primer paso, al primer momento, quien lo hace es el doctor. Claro. No, ¿para qué le hace el procedimiento? Para que él pueda comprenderlo. Eso. claro, claro. Está malo, pero va a quedarse bien. Está malo, pero está en mejor hospital de no sé dónde. Está malo, pero tiene un tratamiento y este es lo propósito. Si nosotros no tenemos atrelado el propósito, el niño se queda lleno de angustia porque está muy cerca de la experiencia de muerte. Clarísimo. Sí. Perfecto. Solamente complementando, Renata, me parece que o propósito está muito atrelado aí a também a esperança, né? E a possibilidade de vida, porque ela está tomada pela questão da morte, né? Foi muito bonito o caso que apresentaste quando se pôde perceber que o paciente estava inundado pelo terror, pelo medo da morte, e estava buscando histórias que reforçavam este medo até, né, sobre outros que haviam falecido, como poderia ter um instinto de vida quando toda a sua volta, em suas fantasias e medos, né, e as histórias que buscava era para reforçar que não havia esperança. Então, me lembrei que no último congresso da SLAOP fizemos uma conferência, né, Teresa? Tivemos que... o psicólogo falou sobre a esperança como uma ferramenta muito importante até para a sobrevida, para um tempo maior de vida nos pacientes mesmo que estavam sem prognóstico, né, em cuidados paliativos, porque é realmente importante, né, a força da vida quando estamos tomados e paralisados pelo medo e pela angústia de morte.
né? Eu penso que este trabalho de identificar nestas fantasias o que está por detrás daquela mudez, daquele silêncio, né? Como disse, e penso que escutar o silêncio é algo muito difícil para todos, né? E nos chamam, psicólogo, venha, porque o niño não quer falar, e temos que tentar descobrir o que se passa internamente. E penso que tu traz muito importante, né, no contexto também que vive esta criança, o contexto familiar, porque a família está sempre trazendo muitos significados que permeiam a vida dessa criança, sentidos, histórias, mistérios, medos, não? E que muitas vezes acabam interferindo positivamente ou negativamente, né, na forma de reagir desta criança, né? Eu queria trazer aqui, acho que não você viu, Ana María Echeverri. a Ana Maria trouxe uma questão muito importante sobre os irmãos. Eu gostaria, né, de ler. Primeiro, ela diz muitas graças pela apresentação, muito interessante, e gostaria de saber que papel juega e como se aborda desde a intervenção da urgência subjetiva a relação com os irmãos e nas famílias com filhos diagnosticados de câncer. Sim, tá certo, Tereza? Perfecto. Bueno, Eu acho que é importante este lugar dos irmãos mesmo, né? Que também eles fantasiam muito, têm muitos medos, e poderia falar um pouco mais. Esta conferência poderia nos quedarmos um curso, um dia, para cada instante, não, Renata? O momento da internação, o momento do diagnóstico, né? Comunicação do diagnóstico, que é tão importante como os pacientes recebem, e com a inclusão, o trabalho com os padres e irmãos também, né? Mas vamos, em outro webinário, talvez, falar um pouco mais sobre os irmãos. sí. Bueno, lo que yo tengo que decir es que nosotros tenemos muchas familias que vienen de ciudad que se quedan muy lejos. Entonces nosotros tenemos en el hospital, en su gran mayoría, la mamá y el niño y ya, y solo esto, ¿sí? Pero sí, tenemos las familias de São Paulo y cerca, que nosotros no tenemos ninguna abordaje específica para los hermanos. Lo que nosotros tenemos es una investigación familiar, ¿sí? Y en esta investigación familiar nosotros proponemos atendimiento para los abuelos, para los hermanos, para el tío, para quien tiene la guarda del niño. Entonces, no es una rutina que nosotros tenemos trabajo con los hermanos, pero sí es como es un tema de todo el contexto social y familiar. Lo que nosotros estamos empezando a hacer, y ya tenía un trabajo un poco más fuerte con esto, pero nosotros estamos con el equipo reducido, es el trabajo con el donador, con hermanos que van a donar la médula en el trasplante, ¿sí? Y a ver por qué también son hospitalizados y en fin, tienen la responsabilidad de donar la médula a una hermana no es una cosa muy sencilla, sí. Pero sí, tenemos que pensar en una sistematización del trabajo con los hermanos. Pero por lo menos con los que están en São Paulo, ¿no? Pero no con estos casos que yo presenté, que viene del Acre, de Tocantins, y muy lejos del hospital. Sí. Sí, y es interesante, me parece lo que decís de los hermanos que van a donar médula, es como todo un tema, ¿no? Como para, pero por ahí querés hacer alguna referencia a eso. Comprometidos, no solo que están involucrados, pero están comprometidos. Mm. Sí.
No sé si alguien más. Ai, Hay sim. todos muchos agradecimientos por la excelente exposición. Perdón. Há um comentário também aqui, né, de Carla, que é muito interessante pegar a ideia do plano, o propósito, a informação diagnóstica e checar se a família ou paciente lo puderam escutar. Eu penso que esta proposta também, Renata, para continuar com esta questão do plano terapêutico, eu fiquei pensando muito na proposta dos cuidados paliativos, que se hace multidisciplinarmente, em equipe multiprofissional, todo um plano de cuidado, não? E achei muito interessante esta proposta de um plano terapêutico psicológico, né? Que também que nos leva a qual é o papel e o lugar do psicólogo dentro do contexto hospitalar, dentro dos cuidados paliativos, na comunicação do diagnóstico, no enfrentamento das dificuldades que permeiam, né, toda a trajetória da enfermidade, de seu tratamento. Então, esta questão que aproxima também com a ideia médica, mas que a psicologia construindo um modelo próprio, né, de poder pensar que o plano terapêutico, como que recursos vamos usar, né, a tecnologia de informação, como tem favorecido e ajudado também na desmistificação da enfermidade, na ideia correta, né, do que se passa, de como é seu tratamento, e todos os recursos e intervenções necessárias para este processo de adaptação e aceitação desta nova e difícil realidade, né, de ter um ninho ou adolescente com câncer. Então, é muito importante que em cada clínica, seja do sobrevivente, seja do paciente em paliativo, que se estabeleça um plano de cuidado, um plano terapêutico psicológico, qual é o papel nosso, do pedagogo, de outros profissionais, numa ação conjunta, né, que para o melhor da qualidade de vida, do conforto, do alívio, de dolor, amenizando os medos inerentes a este processo de enfermidade. Então, eu queria, poderíamos nos quedar mais tempo, mas estamos já no limite de nosso horário, e eu queria agradecer muitíssimo, sou uma pessoa que admiro muito, como ele disse muitas vezes, tu trabalho, agradecê-la por sua presença e participação no nosso comitê de ISLAOP, e nosso trabalho também em HELP, né, que estamos aqui, eu, Teresa, vocês e outras pessoas, Andrés, constituindo também o comitê de pediatria para pensar as questões inerentes à pediatria, ao paciente oncológico pediátrico, dentro da América Latina, numa sociedade oncológica e também numa sociedade de psico-oncologia, onde vamos cada vez mais incrementar, e esta tem sido uma discussão também na HELP sobre como fazer intervenções, né, em cada momento do tratamento, qual é o lugar e papel do psicólogo. Então, foi muito importante, esclarecedora, todas as pessoas estão agradecendo muito a importância deste trabalho e de suas contribuições. Queremos que vocês façam parte do comitê de HELP também para nos ajudar ali, né, na construção desses modelos em pediatria, que são muito importantes, né? Quero agradecer às pessoas do Boldrini que estão aqui, Carla, Nisa, companheiras também da ISLAOP de muitos anos, e agora integrando o grupo da HELP, e vamos aí integrando várias pessoas novas e algumas já conhecidas. Ana Maria também já faz parte aí do nosso trabalho, muitos estão aqui, a Viviana, e quero agradecer a presença de todos os colegas do Brasil, da Argentina e de todos os países que estão aqui presentes. Eu vi que tem muitas pessoas ainda que não conheço, eu vou pedir para vocês deixarem aí
se puderem, um e-mail, porque a gente está fazendo também um grupo latino-americano WhatsApp, porque é um jeito fácil de vocês terem conhecimento das atividades, né, de psico-oncologia pediátrica aí da América Latina. Então, se vocês puderem nos deixar para que a gente envie sempre, né? Temos aí o congresso da SLAOP, que este ano vai ser em 26, 27 e 28 de setembro em Barcelona, junto com o congresso da CIOP. Então, eu penso que todos que estão aqui têm interesse aí na pediatria, né, a maioria. Então, fica aí o convite para o congresso da SLAOP. Estamos tentando conseguir um espaço para que o grupo psicossocial também possa levar as suas contribuições, mas teremos da CIOP, poderemos participar do encontro que eles têm também todo ano, né, do grupo especial de psico-oncologia pediátrica, que tem sempre uma programação muito importante, todos poderão aprender e cambiar muitas experiências aí com o grupo, né, Latinoamérica Internacional. Então, por enquanto são esses os eventos, né? A gente quer fazer também um evento aí, SLAOP Help, do primeiro encontro latino-americano de psico-oncologia pediátrica, e contamos com a participação, divulgação e presença de todos. Muito obrigado, Renata, obrigada, Tereza, minha grande companheira, parceira dessa sociedade, deste comitê, né? E assim nós vamos crescendo, enriquecendo e abrindo novas possibilidades de pesquisa para cada vez mais ajudar melhor pacientes e familiares e equipe. Muchas gracias. Paso para Teresa finalizar. Bueno, nada, muchas gracias y como dijo, adhiero a todo lo que dijo Elisa, así que nos vemos próximamente en otro webinar o en SLAOP, en el Congreso. Sí, gracias a todos. Ahí están mandando. Gracias Teresa y Elisa por siempre participar y acompañarnos. Renata, esperamos que sigas participando con nosotros. La verdad que una charla súper interesante, no solo para los psicólogos, muchos tips para este lado de los médicos, así que muchísimas gracias. Ah, qué bueno. Eu vi que faltou a foto do grupo do webinário. Sí, a ver. Vamos a ver. Todo mundo, se puder abrir a câmera. Sérgio Petrilli, Petrilli, nosso grande mestre da oncologia pediátrica, está aqui presente, que foi, né, agora está aposentado, mas foi o grande criador, orientador de formação de muitos oncologistas no Brasil, uma grande honra tê-lo conosco aqui, e grande mestre da oncologia pediátrica do país. Prazer vê-lo, Sérgio. Y la doctora Blanca Díez, que está en el cuadrito también, si quiere. Parabéns a todos aí, parabéns pela conferência e muito bonito o comitê, é excelente. E um abraço para a Blanca Dias também, minha velha companheira. Sí. Gracias. A ver. Agora na foto. ¿Pueden abrir las cámaras los que faltan para la foto del grupo? Sí. Venham a ser parte da SLAOP. Teresa o Elisa, ¿alguna de ustedes puede sacar la foto? Yo no estoy pudiendo, no sé por qué. A ver, pruebo. ¿No se puede? Ahí yo estoy sacando Sí, y la mando al grupo. ¿Sí? Un minutito y saco, no me acuerdo si salen todos o tengo que guardar. Muitos vão ficar o registro aí. Cadê as... Hay dos, con una sola pantalla entramos todos, no me doy cuenta. Ah, no, dos. No, pero los que tienen abierto su cámara están en la primera pantalla, así que vamos a estar bien. Sí. Aquí. Listo, entonces, gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto, ahí les mando las fotos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos por estar. Saludos a Gracias, todos. buenas noches. Buenas noches.